La historia del triatlón se remonta a la isla de Hawái a mediados de la década de los 70, en donde los marines estadounidenses deciden hacer un reto que consistía en nadar 3,8 kilómetros, montar en bicicleta 180 kilómetros y una carrera a pie de 42 kilómetros. El triatlón en Colombia es una disciplina que relativamente es nueva, en la que sus instituciones centran su esfuerzo y su foco en modelos de desarrollo deportivo basados en desarrollo de talentos deportivos. No implementan mucho lo que es la detección de talentos deportivos, pero no es que lo dejen a un lado. Por ejemplo, cuando se captan niños de otros deportes, específicamente como la natación, siendo muy común, ya que la natación es un deporte que marca la diferencia en el triatlón. Así que ellos se enfocan en enfocar en detectar talentos en la natación para pasarlos al triatlón y volverlos un desarrollo de talento. El modelo de desarrollo deportivo va muy ligado a lo que es el aprendizaje, técnica, táctica y estrategia. Esto debido a que el modelo de desarrollo deportivo dictamina una serie de etapas para el óptimo desarrollo del deportista. Las primeras 3 etapas del modelo de desarrollo deportivo pues se centran en consolidar un acervo motor del niño. Esas etapas comprenden la etapa de estimulación psicomotriz temprana, educación psicomotriz base y iniciación. De aquí ya empieza lo que es el aprendizaje, que es de los 11 a los 14 años, que ya es cuando a un niño se le empieza a infundir que es un deporte en sí, es decir, un niño empieza a saber qué es un deporte o empieza a saber de su deporte a partir de los 11 años. Eso es de la técnica básica, táctica básica y la reglamentación básica misma del deporte. A partir de aquí ya pues sigue lo que es la especialización, que es de los 14 a los 18 años, que básicamente su nombre lo dice, que ya es coger a ese ya adolescente y pulirle toda su técnica, pulirle toda su táctica y que ya conozca de su reglamento a cabalidad. Ya a partir de aquí ya sigue lo que es el rendimiento, que es de los 18 en adelante, que ya cuando el joven ya tiene todo su engrama motor desarrollado, en su mente ya sabe cómo desarrollar el deporte en sí, cómo desenvolverse en él, de una manera estratégica y táctica. Tiene un punto de flaqueza, que es que en él no hay muchas escuelas de formación desde las bases, es decir, que muchos de estos niños vienen de otros deportes y ya vienen con preconcepciones y concepciones de deportes específicos, individuales, sin saber mucho cómo desenvolverse en el deporte ya en conjunto, que es el triatlón. El triatlón pues en su haber tiene unas reglas específicas totalmente diferentes a las otras reglas de los deportes individualmente. Aparte, la táctica y la estrategia pues obviamente que también son diferentes. No es lo mismo cómo me va a desenvolver en un segmento de natación a cómo un nadador se desenvuelve en la natación pura. No es lo mismo como un triatleta se debe desenvolver en el segmento de ciclismo a cómo un ciclista se desenvuelve en una etapa de ciclismo. Entonces allí se tiende a chocar, ya que se tiene el ideal de que el triatleta debe hacer cada segmento como un deportista individual de cada deporte. Y eso es un error totalmente evidente en el triatlón y más que todo colombiano. About 10%, so you can't actually have a world record, but we do have fastest times. Only one man has broken 17 minutes in a swim. That was Richard Varga in London. Varga and Polyansky at the head of the field. They'll turn in just a moment, take a sharp there, Johnny. I think he was looking at one stage to see whether or not Alistair was going to swing him one. No suelen haber conductas problemáticas que son decir de desahogarse con los elementos deportivos, no. Pero sí tienden a haber conductas de agresión instrumental, que es más que todo en el agua, cuando se tienden a dar los virajes en las boyas. Tiende a haber mucho tráfico de personas y los espacios se reducen, en donde pues no se quiere perder la posición. Come together to go round those yellow buoys. Because swimming out in the ocean there'll be the extra or the added. Tienden a haber patadas y pues manotones, eso para no perder la misma posición, pero no es con la intención de ir a dañar al contrincante o al oponente, sino es para no perder la misma posición dentro del agua, siendo un deporte en el que la posición prevalece.
atención y la concentración lo asocio mucho con lo que es la ansiedad, la activación y el estrés. Esto debido a que, si un deportista centra la atención, digamos, en estímulos externos, como puede ser las condiciones climáticas, ejemplo, calor extremo. Oilers just dropped off slightly. Richard Varga, 38 seconds. And bear in mind, we've just done the end of the first lap. Alessandro Fabian, 43 seconds. Si se centra la atención en esto, va a generar una sobreactivación en la persona. Esto generando ansiedad y estrés. Que pues van a jugar en contra de él. Ahí es donde también el deportista tiene que tener la capacidad de autoconocerse y autorregularse, para poner un alto a esos pensamientos y cambiarlos. También tiene que ser importante que el entrenador entre también ahí y darse cuenta de lo que está pasando en ese momento para intervenir y cambiarle el pensamiento. His career so far. And Alistair Brownlee, he's walking across the line. He's still going to beat Gomez this time by about 4 minutes, which is incredible. And now his brother comes into sight, and Alistair Brownlee takes Olympic gold. Los rasgos de personalidad en el triatlón tienden a demarcarse por tener rasgos de temperamento inclinados a lo que sería lo sanguíneo y lo colérico, sin dejar a un lado que tienen también rasgos de lo que sería lo flemático y lo melancólico, estos últimos en menor medida. En cuanto a la escogencia del deporte, se tiende a escoger los deportes de resistencia, siendo el triatlón uno de estos, pues por las características mismas del deporte, por las características que lo componen. Es decir, las personas que escogen estos deportes se dice que se basan en la hipótesis de selección deportiva. El ser humano experimenta 3 manifestaciones típicas producto de los pensamientos, las cuales son respuestas fisiológicas, cognitivas y motrices. Por ende, los pensamientos podrán generar una hiperactivación o una hipoactivación, esto repercutiendo directamente en el rendimiento del deportista. El triatlón es un deporte de tiempo y marca, lo que implica que una vez dada salida a la carrera no hay tiempos para hacer pausas e intervenciones por parte del técnico o entrenador del deportista. Por ende, durante el trasigar de la carrera al deportista se le pueden pasar muchos pensamientos que pueden afectar el rendimiento de él. Entonces es importante trabajar todos esos aspectos mucho antes de la carrera, para que cuando pasen o haya la sensación de esos pensamientos, pues se asimilen y de la mejor manera y no repercutan en el rendimiento. Pues también de las psicopatologías más comunes que se generan en el triatlón es el síndrome preagonístico, que es sufrir de ansiedad precompetencia, días antes o precisamente antes de dar largada a esta. Esto pues igualmente repercute en el rendimiento de la persona, y es importante trabajar esos aspectos psicológicos desde mucho tiempo atrás y pues para así tener un buen desempeño. En el triatlón veo que es de importancia intervenir mediante entrenamiento mental, las respuestas fisiológicas y las respuestas cognitivas. Para las respuestas fisiológicas veo de utilidad la intervención mediante la técnica de relajación de Benson, que consiste en realizar una meditación en un lugar tranquilo, generando un artificio mental, que esto es más que nada una frase o una palabra que genere bienestar o tranquilidad a la persona. Además, pues se centra mucho en lo que es la respiración y la postura, una postura sentado higiénicamente y la respiración controlada tanto en la inspiración como la expiración. Por la parte del entrenamiento cognitivo, pues se pueden utilizar estrategias que ayuden pues a afrontar y a eliminar aquellos pensamientos negativos y además pues a resaltar aquellos pensamientos positivos. Esto se puede hacer mediante pues técnicas como detección de pensamientos, reorganización de pensamientos, el autohabla y, muy importante, establecimiento de objetivos claros. Pues esto para que la persona sea consciente de que cuando pues suceden pensamientos
tenga la capacidad de reconocerlos y afrontarlos de una manera adecuada. Ya anteriormente habíamos mencionado lo que eran las psicopatologías, y una de las más comunes es la psicopatología preagonística. Esta es una psicopatología específica del deporte, que se expresa por la práctica del deporte mismo. Existen también las no específicas, que son aquellas que ya son preexistentes o que están implícitas en el individuo y que no se han expresado. Es decir, la psiconeurosis o las neurosis, y que se expresan debido a las cargas de entrenamiento y también, muy importante, que se expresan por los rasgos de personalidad de la persona. Tocaremos ahora lo que es el tema de la motivación y el asesoramiento psicológico en el deporte. Bueno, pues podríamos definir que la motivación es el direccionamiento y qué tanto esfuerzo le imprimimos a una actividad. En el deporte esto tiene implicaciones importantes, ya que determinaría el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos al mismo ejercicio y el deporte, influyendo directamente en el rendimiento del individuo. Por ejemplo, una persona puede tener mucha motivación o muy poca motivación, esos dos siendo alterantes del rendimiento, ya que uno de los más comunes en el triatlón es que se tengan objetivos muy altos o inalcanzables que generen una sobremotivación. Esto debido a que la temporada es muy larga, dura un año, entonces se establecen objetivos a muy largo plazo, entonces la motivación empieza muy alta y va cayendo a medida de que va pasando el tiempo. Esto debido a que probablemente se generen estancamientos, no se mejoren marcas, problemas personales del mismo individuo. Esto bajando la motivación y poniendo en riesgo la adherencia al plan de entrenamiento. Por ende, es importante establecer objetivos a mediano plazo para mí, y como último un objetivo grande que se va a consolidar mediante realizo los objetivos medianos. Entonces es mejor esto, ir paso a paso, y no si pongo como principal voy a generar una frustración o algo así en el deportista. Bueno, por ende, pienso que es importante generar estrategias para que se genere una adherencia al plan de entrenamiento. Esto mediante, sacando de la cotidianidad al individuo. No todo debe ser el mismo deporte, porque generará una rutina, que las rutinas aburren. Generar estrategias de entrenamiento mental y también hay que tener en cuenta los factores que envuelven al individuo. Estos como lo socioeconómico, la familia, lo emocional, lo cultural también juega mucho en juego, y todo esto tenerlo en cuenta para así poder generar estrategias óptimas. Ahora siguiente abordaremos lo que es el tema del arbitraje. Bueno, en el triatlón hay normas muy claras en cómo se debe desempeñar la carrera en sí. Así que deja muy poco a lo que sería la interpretación de los jueces o los árbitros, porque ya todo está estipulado, y como no es un deporte de contacto ni estos deportes que dejan a interpretaciones, los árbitros simplemente hacen es cumplir las normas que ya estén estipuladas. Ejemplo, en el triatlón de larga distancia no puede haber drafting, o lo que se llama ir en lotes de ciclismo. Esto es el segmento de ciclismo, no se pueden hacer este tipo de maniobras, es decir, ir uno detrás del otro. Esto es prohibido. Entonces ahí interveniría el juez. Por ejemplo, en las distancias ya olímpicas y de las que se derivan hacia abajo, las reglas más comunes son las de que no se pueden dejar los implementos de las transiciones. Es decir, cuando salgo del agua no puedo, hay unos boxes, unas cajas
en las que yo debo dejar mis gafas de natación y mi gorro en la caja. Si los dejo afuera, seré penalizado con tiempo. Cuando llego del ciclismo, no puedo dejar el casco y las gafas fuera de la caja, porque también tendré penalización de tiempo. Otra es que no puedo hacer las transiciones antes o después de las zonas delimitadas, porque también serán penalizados con tiempo. Lo que corresponde al deporte adaptado o para triatlón, pues está institucionalizado en lo que es la World Triathlon o Federación Mundial de Triatlón. Básicamente tenemos 3 categorías que son pues que están compuestas por las diferentes discapacidades y dependiendo de los grados. Entonces tenemos los PTWC1 y los PTWC2, que son personas en silla de ruedas, las cuales pues compiten en natación, ciclismo y atletismo. Pero pues con la particularidad de que en el ciclismo utilizan unas bicicletas adaptadas, especiales, y que son impulsadas por los brazos. En el atletismo utilizan una silla de ruedas especial de competencia. Tenemos los PTS2 y los PTS5, que estas son las denominadas categoría ambulante, los cuales son personas amputadas que sufren de hipertonía, que tienen ataxia o que tienen limitaciones del movimiento. Estos pueden utilizar las prótesis o los elementos de apoyo, siempre y cuando estén certificados para el deporte. Como último tenemos los PTV1, los PTVI1 a los PTVI3. Estos son pues las personas o los deportistas con limitaciones visuales. Estos van con un guía, van en tándem, van en dúo. Bueno, pues en el segmento de ciclismo hacen el segmento en una bicicleta de tándem, que van los dos en una. En el segmento de atletismo pues se desenvuelve normal, y igual el de natación, solo que siempre van con un guía. Y una de las particularidades es que, por ejemplo, en la natación pues van unidos como a una cuerda, y igual en el atletismo van unidos a una cuerda. Ya venimos tocando los temas finales. Vamos a tocar lo que es la retirada deportiva, y lo vamos a conjugar con lo que son los medios de comunicación en el deporte. Bueno, la retirada deportiva en el triatlón pues tiende a afrontarse pues de una manera adecuada el duelo que genera dejar la vida competitiva, pero pues una de las particularidades que tienen estos deportes es que uno de los motivos de retiro es por motivos de selección, ya sea natural o técnica. Es decir, son pues deportistas que el tema competitivo no va dando frutos y pues deciden retirarse del triatlón, siendo pues los más conocidos en todo deporte la retirada por edad cronológica. Eso es lo que más conocemos, pero no desconocemos que también existe otro tipo de retirada, que es el de la selección, y es el más común. Entonces, cuando ellos se retiran, pues buscan las formas de cómo incluir o volver a reestructurar su plan de vida. Ya sea en el deporte, pues irónicamente, pues porque el deporte no es solo hacer deporte, no es solo competir, sino que en el deporte confluyen muchas cosas, muchos sectores económicos y sociales. Entonces pueden buscar ahí, o pues no buscan su plan de vida en otros sectores, independientemente, pero por lo general lo buscan en el mismo deporte y en todo lo que confluye en él. Y aquí es donde entran los medios de comunicación, puesto que los medios de comunicación se han vuelto pues algo más, es algo masivo, es algo que mueve masas, y ahora con las redes sociales pues es mucho más masivo que en otros años, en donde solo pues teníamos 3
tres medios de comunicación líderes, que era la televisión, la radio y el periódico, ¿no? Ahora el que manda la parada es las redes sociales y el internet. Y pues como segundo, la televisión. Bueno, por lo general, los deportistas que se retiran también buscan su plan de vida en lo que tienen que ver los medios, ya sea en el marketing, en la creación de producto, en la creación de sus propias marcas, ¿qué más? En el mundo del periodismo deportivo, en la comunicación, en ser comentaristas. Entonces pues buscan allí su nueva forma de vivir.